La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Juana desde Albacete. La verdad es que me he hecho mecenas porque me emocioné muchísimo el otro día con el mensaje de apoyo de Alejandro, el pensionista represaliado por la dictadura. Y bueno, suscribo totalmente sus palabras. Creo que tenemos una responsabilidad que hay que asumir, aunque sea con pequeños gestos como este. Y bueno, como dijo Alejandro, larga vida la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. It is absolutely essential to recognize that climate change is an existential threat to us all. We are not winning this war, and we absolutely must do it. Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos, sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. De disuasión de esta caravana, ya en este momento se están acercando. In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla povertà. La primera ley que tenemos que impulsar, ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos, pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo sí es sí, la ley de garantía de las libertades sexuales. Eso para mí es una absoluta prioridad, es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española, es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista y creo que eso lo tenemos que hacer, vamos, pues para allá. Y sobre todo lo que hay que hacer es empezar a explicar a la sociedad desde la más tierna infancia que el machismo existe, que el machismo mata y que todos somos iguales, hombres y mujeres, y que nadie es poseedor de nadie. A las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 1 millón de euros les vamos a bajar 2 puntos el impuesto de sociedades. También vamos a bajar los impuestos a la gente trabajadora a través del IVA. Pero hombre, vamos a hacer que las grandes empresas al menos paguen un 15% de tipo efectivo y las que contaminen un 18%. Exigimos al presidente del Parlamento que convoque una sesión para que corra la lista y se elija otro diputado autonómico, y si no, tendremos que presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo mismo haríamos por usurpación de funciones frente al señor Torra, y lo mismo haremos contra el gobierno si no hace nada para cesarle en las funciones que, según el Tribunal Supremo, ya no debe ocupar. Y yo digo que a mí no me preocupan las reformas, lo que me preocupa son los vacíos, lo que me preocupan son las lagunas, lo que me preocupan es las impunidades. Es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal en todos los ámbitos.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 24 de enero de 2020 y como veis y como vamos a ver en las portadas de periódicos, la mayoría van con la inhabilitación de Torra, que vuelve a estar sobre la mesa, pero aquí en La Cafetera, como sabéis, vamos a ampliar el foco y vamos a hablar de muchas otras cosas de actualidad, tanto nacional como internacional, y como cada viernes, de hecho, vamos a hacer un repaso de la semana sobre la actualidad internacional con Pilar de la Peña. También analizaremos la serie de la semana, que es Sex Education, lo haremos en Plata o Plomo con Ana Pastor, y terminaremos, igual llorando, con el relato de los viernes de Ainhoa Goñi, en este caso interpretado por el actor Joaquín Climent. Así que tenemos muchas cosas por delante en este viernes para despedir la semana, así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pero empezamos saludando a aquellas personas que os habéis levantado pronto, como cada mañana, para estar aquí en directo. Ya tenemos por aquí a Edi, a Tisbo Futuro, a Ángel, a Mosqui, a Angélica. Dice, aquí estamos en pie. También tenemos por aquí a La Punta del Iceberg, a Mamen, a Berto Salesa, a Elena Noruega, a Ricardo Orts, Pedro Quintana, a todas, muy buenos días. Tenemos un viernes completito, tenemos muchas cosas que comentar y lo vamos a hacer además con el hashtag La Cafetera Retorra. Almohadilla, La Cafetera Retorras. Este es el hashtag que vamos a utilizar para comentar en Twitter, y además hay que recordar que programas como este son posibles gracias al esfuerzo económico de mecenas como Juana, que nos enviaba ese mensaje desde Albacete que escuchábamos al principio. Así que muchísimas gracias a aquellas personas que seguís apoyando este proyecto económicamente y que tanta falta hace para que podamos seguir siendo independientes. Y nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Living now, yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark, but one day soon when the sparks all bloom in the chase back the dark, I'm gonna see you again. Y como decíamos y como hacemos cada mañana, vamos a analizar lo que cuentan las principales portadas de periódico. En este caso con el diario El País empezamos, que titula China aísla a 21 millones de personas para frenar la expansión del virus. Dicen que la Organización Mundial de la Salud evita por el momento decretar la emergencia internacional y que ya hay 644 infectados en 7 países. De hecho, lo escuchábamos al principio en la apertura
De los posibles casos en México, uno descartado y el otro sobre investigación, lo contaba así Andrés Manuel López Obrador y lo decía de la siguiente manera. Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos. Sí, uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus. Pues eso, un posible infectado por coronavirus, pero que está simplemente en observación, o sea que puede que también sea otro caso descartado. Pero también sobre México nos llegaban varias informaciones sobre la situación en la que se encuentran aquellas personas que están cruzando desde Guatemala hasta México. De hecho, en Animal Político, Alberto Pradilla, este periodista español, hacía llegar varios vídeos de cómo se estaban produciendo ese cruce de migrantes y en concreto las imágenes sobre cómo la Guardia Nacional cercaba a los migrantes y se producía este tipo de choques. Este sonido de disuasión de esta caravana, ya en este momento se están acercando. Repito, estamos a la altura del municipio de Frontera Hidalgo. In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla povertà. Así lo escuchábamos, cómo se están produciendo ese intento de cruzar a México y la Guardia Nacional mexicana que no tiene ningún tipo de reparo en seguir bloqueando esa entrada. Además, también hay otros temas. En el caso de a nivel nacional, ya lo dice también el diario El País, el Tribunal Supremo retira el acta de diputado a Torra. La Junta Electoral da 48 horas al Parlament para proceder al relevo. Dicen que el presidente catalán dice que no acatará la decisión. Y ya escuchábamos a Pablo Casado cómo amenazaba incluso con querellas a tanto al presidente tanto al gobierno como a Torra y como también al presidente del Parlament catalán. Exigimos al presidente del Parlament que convoque una sesión para que corra la lista y se elija otro diputado autonómico, y si no, tendremos que presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque estaría incurriendo él también en el delito de desobediencia al no cumplir una resolución del Tribunal Supremo. Lo mismo haríamos por usurpación de funciones frente al señor Torra si insiste en seguir ocupando el Palacio de la Generalitat, y lo mismo haremos contra el Gobierno si no hace nada para cesarle en las funciones que, según el Tribunal Supremo, ya no debe ocupar. Y luego también está sobre la mesa el tema de la reforma del Código Penal, que el propio Paje del Partido Socialista criticaba esta medida que pretende llevar a cabo el Gobierno. Bueno, que no se debe mercadear con el Código Penal me parece evidente, no creo que nadie quiera hacerlo, ¿no? Ni doy por hecho que lo hagan. Lo cierto y verdad es que yo he escuchado a los independentistas de Cataluña decir que están dispuestos a volver a hacer lo mismo, y que esa misma gente que dice que está dispuesta a volver a intentar la secesión decidan sobre la condena que tendría la secesión, me parece simple y llanamente poco racional. Sin embargo, desde el Gobierno lo toman con tranquilidad y, de hecho, llaman a la calma. Dicen que no hay que asustarse por las reformas del Código Penal. Lo decía así el propio ministro de Justicia. Cualquier reforma del Código Penal, pero específicamente de la que hablábamos ayer, responde a la necesidad de acompasar tipos penales con nuevas realidades, que no es otra cosa lo que se hace con cada reforma del Código Penal. El Código Penal, el llamado de la democracia del año 95, que tiene para algunos demasiadas ya reformas encima, y yo digo que a mí no me preocupan las reformas, lo que me preocupa son los vacíos, lo que me preocupan son las lagunas, lo que me preocupan es las impunidades. Es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal en todos los ámbitos. Ámbito de libertad sexual. ¿Es que alguien duda que no debemos de darle un repaso a los tipos penales que protegen un bien jurídico como es la libertad sexual? Once more, that'll
say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade. También en el diario El País dicen la huida Ponsatí, citada en España para jurar como eurodiputada, y también llevan una información de cómo el Partido Popular y Ciudadanos exigen al ministro Ábalos que aclare su reunión con la número 2 de Maduro, la vicepresidenta que paró en Barajas, tiene vetado entrar en la Unión Europea, recuerdan en el diario El País. Y en otro orden de cosas, hablan de que el alquiler solo es asequible en 13 de los 128 barrios de Madrid. Hacen una información, sobre todo basándose en datos en el diario El País, y la conclusión es esa, que el alquiler solo es asequible en 13 de los 128 barrios de Madrid. Y también en el diario El País atienden al tema de los rohingyas. La Haya ordena a Myanmar que proteja a los rohingyas de un genocidio. Y en el diario ABC, bueno, pues centran la información, como era de esperar, con el tema de Quim Torra, que dicen Torra desafía al Supremo con la complicidad del Gobierno. Dicen, la justicia avala a la Junta Electoral, que da 48 horas al Parlamento para retirarle el escaño, sin que Sánchez suspenda su cita con el presidente inhabilitado. Además, dicen, la Moncloa planea reformar la sedición por vía urgente de espaldas al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para asegurar el apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos. Y también los códigos penales europeos, dice, desmontan la coartada del Ejecutivo. Alemania, cadena perpetua por sedición; Italia, 12 años; y Francia hasta 15. Esta es la respuesta del diario ABC a esas informaciones y esas intenciones de Moncloa de reformar el Código Penal, y también a la decisión del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. Y en el diario El Mundo también llevan el caso de Quim Torra. Dicen, Sánchez respalda al inhabilitado Torra en su desafío al Supremo. Dicen, la Junta Electoral pide al Parlamento que retire el acta al líder independentista y reta a la justicia. Sigo siendo diputado y presidente. Sánchez mantiene, dicen, la reunión prevista con Quim Torra. Y también llevan el aniversario por el asesinato de Ordóñez, de Gregorio Ordóñez. Dicen, la viuda de Ordóñez denuncia los pactos con los herederos de sus asesinos. Y también llevan esa información que llevaba el diario El País sobre que Ábalos, dicen en el diario El Mundo, se vio con la número 2 de Maduro en Barajas, pero alega que fue de forma fortuita. También llevan sobre el caso de Venezuela que el gobierno desprecia a Guaidó a la vez que líderes europeos, dice, se vuelcan con él. Y también lleva el caso de las consecuencias sobre el temporal. Gloria se cobra ya 13 muertos y los científicos lo definen como un temporal histórico. Y además, corrupción de menores en Palma. Dicen, monitores del centro de tutelados sabían que había niñas prostituidas. Afirman que la situación se les fue de las manos y que era más que conocida desde hace mucho. Así lo dicen en el diario El Mundo. Y La Razón también lleva esa situación sobre el caso de Quim Torra. Dice, la Junta Electoral pide que se retire el acta a Torra, y llevan sobre todo en portada un titular que dice que los socios de Sánchez exigen tumbar la prisión permanente. PNV y Esquerra Republicana llevarán al Congreso el debate para forzar la derogación. Dicen que el padre de Diana Quer avisa que dará la batalla, de mi hija no se van a reír los políticos. Y también malestar en el Poder Judicial, al que no se pedirá informe consultivo. Sin embargo, la imagen de portada del diario La Razón es de algo que además aludíamos a lo largo del día de ayer, sobre cómo el rey se ha posicionado en contra de los discursos de odio, y en este caso dicen, el rey pide no olvidar el Holocausto. Felipe VI participó en Jerusalén en el acto de homenaje a las víctimas del Holocausto junto a numerosos líderes mundiales, y además lo contábamos aquí en la cafetera sobre cómo hizo un discurso contra los discursos de odio. Ojalá se tomase en consideración en este mismo país. Y también hablan de la alarma mundial, dicen, por las incógnitas del coronavirus. China mantiene a 20 millones de personas en cuarentena para frenar la propagación. Y, como era de esperar, también llevan el caso de Venezuela en el diario La Razón. En este caso hablan de que Guaidó convoca una gran marcha en Sol ante el desplante de Moncloa. Almeida y Villacís le entregarán las llaves de oro de Madrid. Another day, leave behind so much left to say. We'll have time. So if forever there's another day, when I see you again on the gold street, standing next to me, I know
Pero también seguimos viendo cómo se van anunciando ciertas medidas de este gobierno. En este caso, Pablo Iglesias hablaba en Telecinco sobre que van a subir los impuestos a las grandes empresas y van a bajárselos a las pequeñas. A las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 1 millón de euros les vamos a bajar 2 puntos el impuesto de sociedades. También vamos a bajar los impuestos a la gente trabajadora a través del IVA. Pero, hombre, vamos a hacer que las grandes empresas al menos paguen un 15% de tipo efectivo y las que contaminen un 18%. ¿Es una gran revolución? No, es básicamente cumplir la Constitución española que dice que el sistema fiscal tiene que ser redistributivo. La Constitución Ana Rosa no puede ser una piedra para que la arrojen los unos contra otros. Tiene que ser un programa que oriente la acción de gobierno. Y la próxima década nosotros vamos a trabajar para que sea la década del constitucionalismo democrático. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar todos los elementos de protección social que vienen en la Constitución para proteger a la gente más vulnerable y para desarrollar lo fundamental de la democracia, que es su base material, los derechos sociales. Bueno, pues así escuchábamos a Iglesias en el programa de Ana Rosa en Telecinco y anunciaba precisamente estas medidas sobre la fiscalidad. También, en el caso de Irene Montero, también escuchábamos cómo en Onda Cero hablaba de cuál será su principal medida. Y lo decía de la siguiente manera. Hablaba de que la primera medida desde el Ministerio de Igualdad iba a ser que se iba a la ley feminista, será la del solo sí es sí. Esa será la primera ley feminista que van a llevar a cabo. Hay muchas importantes y creo que este ministerio tiene que tener, igual que todo el gobierno, si somos un ministerio feminista y un gobierno feminista, tenemos que tener objetivos a medio plazo, a 4 años en una legislatura. Pero para mí la primera ley que tenemos que impulsar, ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos, pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo sí es sí, la ley de garantía de las libertades sexuales. Eso para mí es una absoluta prioridad, es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española, es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista y creo que eso lo tenemos que hacer, vamos, pues para allá. Y también en la misma línea, Adriana Lastra era entrevistada en Televisión Española y hablaba de la necesidad de explicar a la sociedad desde la edad más pequeña, decía desde la más tierna infancia, alertarles sobre el machismo, lo decía así. Aquí lo que hace falta es no relativizar con la violencia de género, combatir el machismo día a día, no permitir estos juegos de la ultraderecha diciendo que la violencia de género no existe y sobre todo lo que hay que hacer es empezar a explicar a la sociedad desde la más tierna infancia que el machismo existe, que el machismo mata y que todos somos iguales, hombres y mujeres, y que nadie es poseedor de nadie. Bueno, en el chat además estáis comentando mucho el tema de Venezuela, de cómo se vuelve a colar en la actualidad nacional, pero si hay algo importante a nivel global, una de las grandes prioridades de este mundo a nivel global es el tema de, como decía Guterres, es la lucha contra el cambio climático. Decía, no estamos ganando la guerra del clima. It is absolutely essential to recognize that climate change is an existential threat to us all, and that climate change is running faster than what we are. We are not winning this war, and we absolutely must do it. Decía, tenemos que ganar esta guerra y no lo estamos haciendo. Seguimos a pasos muy lentos. Ya lo decía también Greta Thunberg, hablaba también de cómo sigue habiendo una incapacidad o una falta de intención, sobre todo para combatir esta guerra, porque al final, evidentemente,
no estamos respondiendo bien a los desafíos que nos supone el cambio climático y seguimos pues en las mismas, ¿no? Como dicen por aquí también Mamen, también nos recordaba Mercedes de la Fuente, otro de los grandes problemas que estamos teniendo ahora mismo también es el tema de cómo se está mal acogiendo a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestros países en busca de una vida mejor. Nos hablaba del infierno del campo de refugiados de Moria, nos hablaba de esto mismo. Y además, como sabéis, aquí en La Cafetera, cada viernes hacemos un repaso sobre la prensa internacional, cuáles han sido los temas más comentados a nivel internacional y también cómo se han visto la actualidad española en los medios internacionales. Además, también hablamos sobre cada semana de una serie. En este caso lo vamos a hacer de Sex Education, que como sabéis está teniendo mucha repercusión, también sobre cómo se están rompiendo, como la necesidad de romper un tabú como es el tema del sexo. Y varias oyentes nos enviabais vuestra opinión sobre esta serie, algunas como Clara. Hola, cafeteros. Pues yo sí que veo la serie de Sex Education. Vi la primera temporada y he empezado ahora a ver la segunda y bueno, creo que es una serie que merece la pena, es divertida, tiene ese humor británico tan típico y trata temas bastante interesantes y actuales de manera bastante educativa, pero sin perder el humor. Y bueno, además pues encima se ven paisajes preciosos de Inglaterra que merecen la pena. Y la verdad que los personajes son interesantes en general. El personaje que más me gustó, al menos en la primera temporada, fue el de Eric. Y la trama que hubo, que sin desvelar mucho, pues es un chico gay que le gusta vestir de manera bastante llamativa, con colores así muy brillantes. Y luego pues también empieza a maquillarse de vez en cuando los ojos. Y bueno, se ve pues todo el problema que le ocasiona eso con la familia y con la sociedad. Y cómo a pesar de eso él consigue pues no tener que ocultar quién es y poder expresar pues su personalidad y cómo es él. Así que esto me gustó y me parece un tema bastante de actualidad y relevante y te ayuda a ponerte en la piel de otras personas diferentes a ti. Así que yo la recomendaría. Gracias, Clara. También María Calvet desde Girona nos enviaba su opinión sobre Sex Education y nos decía lo siguiente. Buenos días, Resistencia. Buenos días, María y Fernando. Hacía mucho que no participaba de esta familia cafetera y vi en Twitter que ibais a hablar de esta serie de Sex Education que ha sacado la segunda temporada ahora, y yo ya vi la primera temporada hace ya tiempo y llevo unos días viendo los primeros capítulos de la segunda temporada y he creído que tenía que comentar alguna cosa por aquí. Quería decir que me ha parecido muy interesante la manera en la que se trata el tema de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual, y cómo por un lado la desinformación puede ser usada incluso de forma lucrativa. Cuando ves a un chico que pues que como la gente está desinformada les vende mascarillas para que no se transmita la clamidia, y por otro lado también cómo la desinformación lleva a estigmatizar a las personas, ¿no? Y a apartarlas y hacer, bueno, incluso podríamos hablar de supuestos de bullying por esa desinformación que puede dar lugar a situaciones verdaderamente desagradables. Yo he de decir que mi generación, yo nací en el 90 y bueno, he estudiado en la escuela catalana en un pequeño pueblo y siempre he tenido muy buena información, se nos han dado charlas y he de decir que dentro de la situación, no sé, de otras personas, yo sí que me siento bastante informada y que eso ayuda a la manera de ver y de comprender cuando te vas haciendo mayor las circunstancias ante las que te puedes ir encontrando. Así que nada, esa era mi pequeña aportación y que muchas gracias por vuestros cafés todas las mañanas. Bueno, pues estos son algunos de los audios que nos habéis hecho llegar sobre la serie Sex Education, que la vamos a analizar ahora a continuación. Haremos también el repaso de prensa internacional primero y terminaremos el programa con el relato de Ainhoa Goñi. Un relato que, como os podéis imaginar, promete, un relato que nos va
a concienciar y un relato que nos va a hacer empatizar con otras realidades. Lo escucharemos con la voz interpretada por Joaquín Climent. Así que empezamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que cada semana analizamos aquí en el programa, los viernes, analizamos la prensa internacional, la manera en la que han retratado la imagen de España, y lo hacemos con la mirada de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, aquí en España se ha hablado mucho del PIN neandertal, el veto parental. Esto ha llegado a los medios de comunicación internacionales, ¿no? Pues sí, al principio parecía que no, pero al final ha llegado y de hecho ha tenido un eco bastante considerable. Se ha llamado la atención, ¿no? Se han hecho eco pues de ello medios como The Guardian, como The Telegraph, Le Figaro, Le Monde, Les Echos. La prensa francesa en general le ha dedicado bastante espacio porque están bastante pendientes de estos asuntos relacionados con Vox y con la extrema derecha, y en general los artículos pues han destacado la polémica que ha generado, y tenían bastante claro que lo de PIN no se correspondía, que era un veto parental en toda regla, y que incluso me parece que era Le Figaro hablaba de cruzada contra la ideología. Lo que los medios internacionales destacaban es que también se trataba de una especie de desafío, ¿no? Me parece que era Le Monde que hablaba de una de las primeras batallas ideológicas, o The Guardian también señalaba esto, ¿no? Que una de las primeras batallas ideológicas para el nuevo gobierno, esta especie de veto que defendía Vox para que los padres pudieran pues negarse a que sus hijos estudiaran aquellas materias que pues, consideraban que atentaban contra sus valores. También pues me parece que era el artículo de The Guardian, que era de su corresponsal Sam Jones, claro, destacaba que eran valores que tenían que ver con la moral sexual, con el feminismo, con el medio ambiente, con el debate sobre género, sobre igualdad. En este sentido, lo que han destacado es eso. Pero bueno, también es verdad que la mayor parte de los medios han titulado, de Telegraph, por ejemplo, titulaba "El gobierno español se compromete a revocar la iniciativa". La respuesta del gobierno y esta especie de rechazo frontal que ha tenido ha sido ampliamente recogida, pero sí les ha llamado lo suficiente la atención como para dedicarle reportajes con cierta sorpresa por el tono y por la medida en sí misma. Ha llamado mucho la atención, hablaste con una corresponsal francesa, con Cécile Thibault, ¿no? Sí, con la corresponsal de Les Echos, que también escribe para el Express. De hecho, es una de las que lo dedicó un reportaje a este asunto, y explicaba un poquito cómo la extrema derecha quería imponer sus normas en la escuela pública, ¿no? Tenía claro que era un ataque de escuela pública, y advertía también de que era importante no comprarle el vocabulario. Yo creo que es importante primero no comprar el nombre PIN parental, ¿no? Porque parece que es una cosa que quieren significar de una manera como un derecho parental, ¿no? Una protección parental, como el código que te piden en el banco para tu teléfono, ¿no? Y entonces no es un sistema de protección parental, efectivamente es un veto a algunas enseñanzas, ¿no? Yo creo que es importante primero no comprar el vocabulario de Vox. Aparte de eso, yo creo que el problema no es tanto Vox, que está en su papel de extrema derecha en hacer eso, es el papel del PP, que está comprando el mismo discurso, ¿no? El peso de la extrema derecha y la manera de marcar la agenda, de imponer la agenda, que también en lo que han reparado corresponsales internacionales que trabajan en nuestro país, que trabajan aquí en España. Sobre la extrema derecha se ha hablado también en el Washington Post. España juega con fuego y se llama Santiago Abascal. Sí, la verdad es que es un artículo, en realidad es una columna que me ha llamado bastante
bastante la atención, de un analista político habitual en el Washington Post, que se llama George F. Will, y el titular es así llamativo, ¿no? España está jugando con fuego y su nombre es Santiago Abascal. En realidad, luego, durante, digamos, en la columna, lo que empieza un poco a detallar y a explicar es el auge de Santiago Abascal. En este sentido, señala que se ha convertido un poco en la encarnación de la indignación y que tiene una personalidad algo así como pedernalina, como un poco incendiaria, y en este sentido intenta buscar las causas y explicar un poco el fenómeno, cómo ha ido creciendo. Considera que los que han jugado con fuego en este sentido son pues la izquierda, la extrema izquierda, el far left, que es como en la buena parte de la prensa internacional anglosajona se distingue o se habla de Podemos, y luego los independentistas catalanes, ¿no? Pero explica un poquito el trasfondo de cómo Vox es un partido que ha surgido un poco para dar voz a esa parte de españoles que lo que dice esta columna del Washington Post es un poco que se han sentido un poco desorientados ante los cambios que ha dado España desde la transición, que estaban un poco descolocados y que se han sentido provocados quizá por cómo ha ido cambiando primero España y luego pues lo último que ha sucedido, ¿no? El auge de Podemos, de los independentistas catalanes, y en este sentido decía algo así como que aunque Abascal no tenía la culpa de las tensiones sociales en España, igual que Trump no las tenía en Estados Unidos, no las había causado, sí que es un poco la respuesta, ¿no? Que habría en estos fenómenos, pues que se aparecen líderes provocadores, ¿no? Dice, cuando ciertos nichos de votantes se sienten provocados, aparecen líderes provocadores. Esta es un poco la tesis de este artículo, aunque es llamativo que dice algo así, eso de que España está jugando con fuego, pero la última frase de la columna considera que pese a todo, pues España es probable que no se quede, que no arda, ¿no? Que no sea madera seca, es decir, en este sentido que la templada España y la moderación de la sociedad pues no permita que un personaje con una personalidad hasta cierto punto incendiaria como Santiago Abascal pues prenda fuego o digamos incendie el país. Pero advertía, ¿no? Lo advertía que esto había sucedido y que había que tener un poco de cuidado. Bueno, en todo caso, sobre la salud de la democracia en España, lo que sí que parece es que mejora, por lo menos en los rankings que elabora The Economist. España sube un puesto entre las democracias plenas. Sí, es verdad que en España se está muy pendiente de este índice de Economist, que es un poco considerado la referencia sobre la calidad democrática en el mundo. De hecho, en cuanto se ha publicado el ranking, la Secretaría de España Global pues lo ha ensalzado y lo ha recogido. En este sentido hay que recordar que en 2017, cuando fue toda la crisis del 1 de octubre del referéndum, el The Economist rebajó la nota de España y alertó de que la respuesta excesivamente judicial o excesivamente, represiva casi, pues había puesto en duda y había un poco rebajado las credenciales de democracia, las credenciales democráticas de España. Alertaban incluso de que podría perder el estatus de democracia plena. Hay que recordar que España tiene estatus de democracia plena. Según The Economist, solo hay 22 países en el mundo que tienen democracia plena. España es uno de ellos casi desde que empiezan a medir este índice, y en este sentido la advertencia del 2017 pues fue bastante noticia y fue recogida por multitud de medios. En 2018 la verdad es que España se mantuvo en el top 20 y en las democracias plenas, y en este 2019 vuelve a hacerlo, incluso ha mejorado un poquito la nota y ha subido un puesto, y en este sentido es llamativo y es bastante, y ha sido, ya os digo, recogido pues por varios medios, en concreto por España Global. También es verdad que el semanario incluye un pequeño apóstrofe sobre España y señala eso, que sigue un poco el temor o digamos la inquietud que generó la respuesta excesivamente legalista ante la crisis catalana, pues no se había disipado del todo, y que la ligera mejoría de España se debía a cómo se habían gestionado las elecciones. Hay que recordar que el año pasado hubo 3 elecciones en España, y en este sentido pues es una de las cosas que sí ha valorado The Economist en este índice. En todo caso, bien sabemos que hay asignaturas pendientes. Una de ellas la reseñaba la BBC estos días, el calvario por el que tienen que pasar los inmigrantes en España. Hablaba del calvario de los test.
test que evalúan la edad, ¿no? Era un poco en referencia, es algo que ya vienen denunciando las ONGs desde hace tiempo y que la BBC pues le ha dedicado un reportaje y con un titular tan duro y digamos tan críptico y tan descriptivo como Calvario, ¿no? Y se refería un poquito a cómo pues muchos menores que llegan a España no acompañados tienen algún tipo de documentación que asegura que son menores de edad, pero sin embargo las autoridades españolas no se fían de esos documentos y bueno pues encargan o digamos que realizan una serie de test médicos y de exámenes para determinar la edad, que se basan pues en reconocimientos personales médicos, también en estudio de estudio óseo de la muñeca, en reconocimiento dental, y en este sentido señalaba que bueno, que a pesar de que, es lo que decía la BBC, ¿no? A pesar de que hay un margen de error bastante elevado en estos estudios y que bueno, hay algunas cosas bueno que hacen que no sean tan fiables, la Fiscalía Española, que es la que los lleva a cabo, pues los consideraba la prueba máxima, incluso los ponía por encima de cualquier otro tipo de evidencia o de documento, y además eran inapelables, y esto había generado pues una gran indefensión en numerosos casos de menores inmigrantes, y el propio reportaje de la BBC recogía que varias ONGs habían denunciado estos casos, incluso los habían llevado ante la ONU, que había fallado pues condenando a España, ¿no? Y considerando que había fracasado a la hora de proteger los derechos de asilo de estos menores inmigrantes, porque recordaba la BBC, ¿no? Que son test que no se pueden apelar, que no se pueden recurrir, y que cuando además sucede esto, que la Fiscalía considera que un menor inmigrante no es menor, sino que es mayor de edad, le dejan en una situación de limbo tanto legal como social, que le imposibilita de seguir adelante o de hacer cualquier cosa en España. Y recogía varios casos bastante dramáticos que evidenciaban esto, un poco para llamar la atención y para poner este tema en el debate público, que pasa bastante desapercibido. La propia BBC recordaba que además el tema de los menores no acompañados había sido en la campaña electoral pues utilizado por Vox pues como uno de los temas o como una especie de espantajo para asustar, pero alertaba de que existía esta otra cara que bueno, que no dejaba en demasiado buen lugar al sistema español. En otros temas ya no referidos a España, pero que han tenido protagonismo en la prensa internacional, estos días se ha hablado del impeachment a Donald Trump, el proceso que continúa y con bastante expectación. ¿Y en qué estado está? Bueno, pues realmente hay una cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar. Ya hemos hablado en toda esta semana, en todos estos meses prácticamente, de los problemas que hay por el hecho de que en el Senado hay una mayoría republicana. En este caso, además, parece que todavía se está definiendo un poco las reglas del juego, y aquí estaban algunos demócratas acusaban a los senadores republicanos de intentar pues impedir que hubiera un juicio, digamos, con todos los testimonios, y que fuera una especie de juicio falso, ¿no? Había algún medio que hablaba, dice, un juicio aburrido, como para intentar que pase un poco desapercibido, que eso parecía un poco la estrategia de los republicanos. Los demócratas están intentando evitar que esto sea así, y de hecho están contando, hay algún senador republicano rebelde de estos senadores que van un poco por libre, que se espera que podría a lo mejor votar a favor de los demócratas, porque directamente los senadores estaban intentando bloquear pues los testimonios de bastantes testigos claves, y hacer una especie de juicio abreviado. En fin, están ahí un poco discutiendo, viendo un poco cómo definen un poco las normas y digamos cómo se va a regir el juicio. Y en este sentido Donald Trump parece bastante tranquilo. De hecho, esta semana ha estado en Davos, ha ignorado por completo el impeachment y ha vuelto a insistir en que su llamada fue perfectamente inocente y que no sucede nada, que no sucedió nada ahí fuera de lo habitual en una llamada entre dos líderes mundiales y líderes de gobierno. Pero es verdad que muchas voces empiezan a avisar que absolver a Trump con todas las pruebas que hay y digamos con todas las evidencias que hay, sobre todo si se hace en un juicio así un poco, pues eso, amortiguado, ¿no? Sin todos los testimonios que tenían preparados, pues marcaría un peligroso precedente para la democracia estadounidense. Lo del precedente nos ha llamado efectivamente mucho la atención. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor.
¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en serie. Estos han sido unos días muy agitados. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Como hemos estado hablando mucho del PIN neandertal que se ha impuesto tanto en el debate público, decía Ana Pastor, tenemos que hablar de una serie que nos va a permitir reflexionar un poco en torno a este asunto y también a la asignatura de sexualidad, a la aproximación a la sexualidad de la gente joven. ¿Por qué? ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, en realidad ha sido por petición popular. Cuando empezó todo este lío del veto parental, PIN neandertal, como decías tú, hubo gente que nos recomendó, a ver si podéis hablar de una serie que es Sex Education. Bueno, trata un poco la sexualidad desde el punto de vista, lógicamente, de la ficción, pero también de las aulas, ¿no? Y como estos días se ha hablado tanto de si nuestros hijos e hijas tienen que aprender ciertas cosas en los colegios, en las escuelas, pues nos ha parecido interesante. Pero tengo que decirte que como yo todavía no he visto la serie, tengo ganas, pero todavía no la he visto, he traído a alguien de Neutral que nos ayuda todas las semanas con el podcast y que sí la ha visto y me parece que es muy interesante escucharle, sobre todo Fer, porque es mucho más joven que tú y que yo, y es Luis Humberto, nuestro compañero de Neutral, al que ya dejo que salude y así que os cuente el porqué. Luis Humberto, muy buenos días. Lo que no sé si está muy bien, no sé si está muy bien pasar a la historia de Plata o Plomo como el mayor experto en Sex Education, pero es verdad que es una serie muy indicada para estos días, ¿no? Sí, sobre todo porque la serie maneja muy bien, yo creo que un sistema como de victorias y fracasos dentro de la sexualidad juvenil. Es decir, yo que tengo 21 años, me acuerdo bien de lo que fue el comienzo del descubrimiento sexual y creo que, aun exagerándolo en tono de comedia, la serie lo lleva muy bien. Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema. La crema de manos te delató y bueno, lo de la revista fue algo excesivo. Da igual. Quiero que sepas que puedes contarme cualquier cosa. No te juzgaré. Este es un lugar seguro. De seguro no tiene nada, mamá. Y deja ya de analizar todo lo que hago. Lo haré cuando dejes de montar escenitas ficticias que obviamente quieres que vea. Vale. Me voy a mi cuarto porque estoy enfadado y necesito espacio. Muy bien. Lo lleva muy bien. Yo he empezado a verla por indicación vuestra. Debo decir que me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser una serie, bueno, muy relacionada con la vida en los institutos, pero es verdad que la estructura de la serie te engancha, está muy bien formulado, es muy provocadora porque tiene el lenguaje, incluso las imágenes son bastante transgresoras, ¿no? Sí, más bien en el primer episodio de la primera temporada hacen algo muy interesante, que es que te enseñan unos pechos, que es un desnudo muy habitual en el cine y en las series, pero también hacen lo mismo con los penes. Te enseñan 2 en el primer episodio. Entonces eso ya te introduce muy bien al tipo de, no solo de humor, sino de posición que va a tomar la serie. Porque, ¿cuál es la sinopsis? Haznos un poco, así, ponnos en contexto en la serie. Bueno, el protagonista principal es Otis, que es un chaval de 15 años, que es incapaz de masturbarse, que es virgen, y que su madre es una sexóloga muy liberal de pensamiento respecto a la sexualidad. A su vez tiene un mejor amigo que es gay, pues tiene ciertos conflictos personales, tienen ciertos conflictos entre ellos, y la serie empieza a tomar forma cuando Otis empieza a dar consejos de sexualidad a sus compañeros de clase, sin él experimentar la sexualidad. ¿Qué has tomado? Viagra. ¿Cuánta Viagra? Escucha, piensa que este sitio es un lugar seguro. Digas lo que digas, no te juzgaremos. 3 pastillas. No me Decíais que no me juzgaríais. Perdona. ¿Pinta mal la cosa? Por cómo ha reaccionado, seguro que sí. Estoy mareado y me sabe en la boca a gambas. Podrías sitiar un castillo con eso. ¡Dejad ya de mirármela! Perdona, es que es como una pierna. ¿Qué hacemos? Esperar.
Eso se vuelve una revolución y empiezan todos los compañeros de clase a buscar sus consejos y su asesoría sexual, pero eso permite abordar un montón de problemas y normalizar también un montón de situaciones en la serie de televisión, colocar en la pantalla un montón de problemas y un montón de cosas. Y decías, desde la perspectiva de alguien muy joven, ¿cómo te parece de transgresora? Porque no sé hasta qué punto... Esto te duele, ¿no, Fer? Un poco sí, pero... Es que déjame que te diga, que estoy aquí escuchando atentamente a Luis. ¿Tú recuerdas Física y Química? Claro, es que en aquel momento nos parecía una auténtica revolución, pero yo viendo estos episodios... Sí, nos parecía salvaje, pero claro, esto ya es otra cosa. Es verdad que es una plataforma que creo que eso lo condiciona, y ahora que te cuente Luis si a su generación eso le afecta o no, me cuesta imaginar esta serie en una televisión tradicional. Alguien decía hoy en Twitter, cuando contábamos que íbamos a hablar de la serie, que esto en una tele, pues igual no se atrevían a ponerlo ahora mismo con la polémica que hay. Pero es verdad que hay un sesgo generacional que igual Luis es más capaz de explicar. Claro, yo en particular no veo la tele, excepto para cuestiones muy específicas. Mi generación prácticamente no ve la tele. Y mira que nosotros somos el intermedio entre los millennials y los Z. Es decir, yo me acuerdo de ver películas en VHS, pero yo ya no veo la televisión. Sí es cierto que es una serie que no me imagino en Antena 3. Yo me acuerdo de ver películas en VHS. Sí, me parecía trozo. Acabo de ordenar yo el armario y tenía un montón de cosas de esas anticuadas. Tú también te acuerdas, ¿no? También me acuerdo. En la infancia, claro, siempre. De Sex Education me gusta todo. No he terminado todavía la segunda temporada, pero sí que me vi la primera con mucho entusiasmo. Creo que la serie hace una gran labor en representar la diversidad en toda su amplitud, desde varios puntos de vista, desde la identidad sexual, de género, étnico-racial, desde la perspectiva de clase. Creo que combina de una forma muy hábil e inteligente lo trágico con lo cómico, para que no nos quedemos simplemente en lo dramático de las vivencias de los adolescentes a la hora de descubrir el deseo sexual. Y creo que todos los personajes son muy enriquecedores, están súper bien construidos. Me quedo con cosas como el énfasis de la madre de Otis en establecer espacios seguros y de confianza para hablar de las inquietudes sexuales, sin sentir ningún tipo de vergüenza. Y pues por supuesto me quedo con el personaje de Maeve, que creo que refleja a la perfección el momento que estamos viviendo las mujeres y el feminismo. Sin más, un saludo. ¿En una tele en abierto creéis que no podría estar? ¿Tú, Ana, has podido ver algo de la serie? No, he visto extractos, pero no he podido ver todavía la serie, y me estaba diciendo Luis que hay las 2 temporadas que se han colgado en Netflix y que son, creo que de 8 capítulos, y ahora van a por la tercera, que como ha sido un gran éxito estas 2 primeras, pues seguramente se va a lanzar, ¿no? Es verdad que tiene no lo sé, a mí desde fuera no me parecía que tuviera que ver con lo que está contando Luis, entonces me gusta que venga alguien a abrirnos los ojos en una serie un poco diferente, y luego tiene ese punto valiente que para ellos es como la normalidad, ¿no? Fíjate que escogen el personaje de un chaval de 15 años cuya madre, creo recordar, ahora que nos cuente también Luis, que es la sexóloga del colegio, es quien enseña o va una de las veces a dar alguna de las charlas, ¿no? Más o menos. Eso pasa en la segunda temporada. En la primera es simplemente un personaje más en el contexto de Otis. En la segunda sí es cierto que eso me gusta más. Cogen mucho más protagonismo todos los personajes. Porque antes era como el chiste de un chaval de 15 años virgen que es incapaz de masturbarse, que da consejos de sexualidad y esto. Pero en la segunda coge mucho más fuerza, pues no solo la sexualidad, sino lo que significa la sexualidad dentro del amor, lo que significa el ser consciente de un cambio de sexualidad, porque hay un personaje pues que cree que es heterosexual, pero descubre que es bisexual. Entonces la madre también tiene un arco de que se da cuenta de que no puede siempre estar analizando, porque al ser una madre divorciada pues tiene mucho contacto con su hijo, y ella obviamente sabe que no se masturba y que es virgen. Entonces es una serie pues que hoy lo decían en un artículo en Vice, un chaval que ahora no me acuerdo el nombre, que decía: ojalá hubiera visto Sex Education en mi adolescencia. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes ir por ahí tratando a desconocidos? Tu generación es muy susceptible. La información es poder. ¡No!
¡Esto es una mierda! Vale. Cálmate, respira hondo, deja que se disipe la energía negativa. Dices, yo no veo la televisión, pero para tu generación, Luis, tú dirías que cómo encaja, es verdad que también tiene que ver con la madurez, habrá gente que le pueda escandalizar, pero tú dirías que generacionalmente colisiona mucho con tu generación, con las creencias, con tal. Yo creo que sí, sobre todo porque al final es una serie sobre, y diciéndolo mal y pronto, adolescentes que descubren que pueden hacerlo entre ellos. Entonces, ahí hay una explosión de emociones, de sensaciones, de descubrimientos, que yo, por ejemplo, sí me he visto muy identificado y por amigos y amigas que tengo también se han visto identificados, sin esa exageración cómica, pero, por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que uno se emborracha y te acuestas con alguien. Las dudas de la mañana, pues sí es algo que representa muy bien. Y luego es una serie, en cuanto a la provocación que tú decías y de si esto se emitiría en una tele lineal o no, lo bueno que tiene la serie, de lo que estáis contando también, es que tú vas a elegirla. El nuevo mundo de las plataformas no es tú te sientas y te dan lo que haya en la tele, ¿no?, tradicional. No, aquí tú has ido a buscar la serie, quien nos esté escuchando y la haya visto, es que ha buscado la serie para verla o en el algoritmo de esta plataforma de Netflix se te ha ofrecido y tú has decidido verla, ¿no? Y eso también cambia un poco la forma en la que esta generación y nosotros también consumimos ahora, ¿no? Y creo que por eso esta serie quizá llame menos la atención, ¿no? Pues yo te voy a decir, Ana, que la cogí con cierto escepticismo porque me dijiste, oye, vamos a hablar de esta serie y te atrapa, está muy bien hecha, está un poco en la línea. Claro, en España hemos visto Merlí, se acerca, se aproxima un poquito. Yo pensaba que la temática me iba a provocar un cierto rechazo, pero es verdad que es ingeniosa y creo, Luis, que tienes mucha razón en eso que dices. También me da la impresión de que tiene algo de herramienta para abordar ciertos temas, para colocarlos soltados. Yo sí la pondría en una tele en abierto, como ejercicio de provocación política a lo mejor, pero lo pondría sí, para generar debate, porque estoy convencido que la gente después habla, ¿no? Claro, además es que justo estos días que se está hablando tanto de la educación, la enseñanza, la formación, el veto neandertal, te muestra una cosa muy importante, a mi parecer, la serie, que es que el instituto, el colegio, etcétera, al final no es solo enseñanza, no te enseñan solo unos conocimientos, sino que tú ahí te formas, porque te pasas gran parte de tu vida y sobre todo conoces a muchas personas. Entonces, es inevitable formarse en el instituto y en el colegio e intentar negarlo es enfrentarse a una realidad, pero que es inevitable en el ser humano, que es social, y sobre todo a esas edades en las que necesitas descubrir nuevas facetas de ti mismo y de los demás con los demás. Además, me da la impresión de que en ausencia de información acaba recurriendo a la información de un aficionado, que en este caso se da la circunstancia de que tiene una madre sexóloga en la serie, pero podría ser cualquier otro que diera consejos. Y eso o podría ser Internet, o podría ser Internet, que siempre también tiene cierto peligro. En efecto, pues Sex Education, una serie de televisión británica, esto me ha llamado la atención. La producción tiene una factura muy norteamericana, pero es una serie de televisión británica que se emite por Netflix. Yo recomendaría que la pusieran en una tele, como ejercicio de desafío político, pero es otro problema. Ana Pastor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Fernando. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La Cafetera presenta Viernes de Cuento. Los relatos de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, viernes de relato, claro, los viernes, desde que hemos abierto este espacio donde Ainhoa comparte un relato, una de sus creaciones, y le pone en voz en este trabajo para el que nos está ayudando Pachi Freites, tanto poniendo su voz como consiguiéndonos grandes voces. Hoy nos acerca al estudio a Joaquín Climent. Joaquín Climent, muy buenos días. Hola, buenos días. Un gran placer estar aquí. Ya estaba bien de escucharos y no estar aquí. ¿Es un regalo que te hayas venido? ¿Es un regalo
tremendo que vayas a ponerle voz a este texto, que no lo vamos a desvelar porque lo vamos a leer ahora, a continuación lo va a leer Joaquín Climent, pero ponnos un poco más o menos en antecedentes, en contexto, Ainhoa, sobre el enfoque, hacia dónde está. Sería reconocimiento al trabajo de muchas personas que tenemos siempre en mente, figuras que son referente a lo largo de nuestra vida y que muchas veces, o porque dejan de trabajar o porque se hacen mayores, desaparecen un poco del imaginario colectivo. Pero realmente estas personas siguen teniendo una vida. Lo que pasa es que ajena a los micrófonos o ajena a la televisión, y muchas veces esas personas acaban sus días solos, ¿no? Es verdad que en este caso es peculiar porque es una figura, pero sí que es verdad que nos podemos imaginar que hay muchas personas así en estos momentos en cualquier casa, en cualquier ciudad de España, ¿no? O del mundo. Pero la fotografía que hace este texto también nos conecta personalmente. Yo veía que estaba Pachi Freite, como hemos estado haciendo ensayos previamente, he visto Pachi Freite, también le parecía que tenía una cierta carga de emocionalidad porque conecta muy bien también con vuestro mundo profesional. Y ahora todas estas incógnitas van a quedar resueltas, pero... Sí, hombre, no deja de ser un caso extremo, que no por eso no deja de ser menos cierto, pero lo que sí que es cierto que es que conecta por una parte este carácter tan desagradecido que tiene este país. Es una mala madre con sus artistas, sobre todo cuando se hacen mayores, y luego por otro lado pues también la cantidad, bueno, una noticia muy actual, creo que lo hemos visto, la cantidad de mayores que mueren solos en sus casas sin que nadie les acompañe o les ayude. Yo creo que Ainhoa lo que ha hecho ha sido juntar esas dos ideas y crear un texto que a mí me parece de una belleza increíble y que, vamos, sí que sé que Joaquín va a abordar con esa voz maravillosa que tiene. Me he traído el dedal y la hoja buena. No, a mí lo que me ha traído es es algo actual, por supuesto, pero yo que ya tengo una edad y los que hemos empezado en esta, tengo 61, tampoco soy tan mayor, pero bueno, que los que hemos empezado en esta profesión en una época determinada tenemos unos referentes y sobre alguien que en este momento están fuera de la memoria de cualquiera, de la sociedad, solo de algunos que todavía, y han sido la tradición y los que le han dado continuidad a este mundo nuestro, a la cultura, al gran teatro, y que se han quedado, se apagó la voz y se apagó la persona también, y no quedan en el recuerdo de nadie, ¿no? Incluso a esa gente, tanta gente que guardaron cosas, porque se solía hacer, se guardaban fotos, recortes, carteles, todo ese material que era el reflejo de una época, de una vida y de la cultura del momento. Pues no están. Bueno, ahí está el Museo de Almagro, del teatro, maravilloso museo, por cierto, y ese ha recogido, pero tanta gente que fue grande en su momento y que tuvo tanto que contar y que decir, y que de pronto, pum, al apagarse su voz, pues ya no estamos dando más detalles de lo que yo pensaba que deseaba Ainhoa, pero creo que es bueno porque, además de contextualizarlo un poco, también es verdad que este es un relato muy especial, que nos habla de una trayectoria profesional, del olvido, que nos habla del mundo de los actores y de ese trabajo, gente que ha llegado. Claro, siempre se dice, la fama es un bien preciado por lo efímero, pero en el caso de los actores es verdad que pasa años donde hay un extraordinario protagonismo y de pronto llega el silencio, el olvido. Llegan nuevas generaciones, nuevos actores, nuevas obras teatrales, culturales. Y aún así es de las pocas profesiones donde todavía se necesitan ancianos. Que seamos hasta el final los que duran o duramos, pues todavía tenemos recorrido, ¿no? Pero sí, y más cuando en torno al teatro, ¿no? Ahora ya pues el audiovisual y el cine hace que la gente que hizo su trabajo, todos tenemos perviva, en cierta manera, la memoria durante... Echas la vista atrás a las películas de Berlanga, te ves el Plácido y son actuales, los ves, están vivos todavía, están dándolo todo, ¿no? Pero esa gente los conocemos muy poco. Bueno, en todo caso, de la historia ahora la vamos a escuchar, pero Joaquín Climent
Sí, muy, muy activo. No hay una conexión directa personal contigo en este. Tú ahora estás en el teatro, estás interpretando una obra que está recibiendo unas críticas maravillosas que me he quedado con ganas de ver porque iniciáis gira ahora, Los hijos. Los hijos de Lucy Kirkwood. Y es un texto más que actual, además lo estrenamos coincidiendo con la Cumbre del Clima aquí en Madrid, que no fue buscado, pero que coincidió, y es un texto que además está considerado por The Guardian y otros periódicos como uno de los 10 mejores textos de la década en Inglaterra, y que refleja... Bueno, hablando del paso del tiempo y de los actores de cierta edad, pues está... dedicado, o lo recreamos, digamos, la gente de 60, de más de 60, y es de una inteligencia enorme, y te pone ante los ojos tu responsabilidad en este mundo donde todo pasa tan rápido que una vez cumples una edad parece que ya pasas a la serie B y ya no cuentas. Y de pronto a los personajes que estamos ahí nos pone delante nuestra responsabilidad con el pasado y con el futuro, y todavía estamos vivos, muy vivos. La sinopsis es brutal. Está ambientada porque es distópico, apocalíptico, en una zona de exclusión. Irreconocible, total, porque en este momento además hay dos referentes muy potentes como son Fukushima y Chernobyl, tanto por lo que fue de real, incluso por la serie también, lo de Chernobyl. Y entonces, digamos que toma los dos casos para construir un relato fiel y sobre todo sobre hechos que han ocurrido de verdad. Incluso en la función se propone a los personajes que tenemos esos 60 años y estamos prejubilados volver a hacernos cargo de aquello que hicimos. Esto reproduce algo que ocurrió en Fukushima, donde también ocurrió esto, donde antiguos trabajadores de la central se propusieron y se ofrecieron para hacerse cargo y que los jóvenes vivan, que nosotros ya hemos vivido, ¿no? Y es una zona de exclusión, en un hipotético estallido de una central nuclear en el Reino Unido, ¿y qué pasaría a la gente que vive alrededor? Pues nos hemos quedado una pareja, historia. Somos 3, una pareja matrimonio, nos hemos quedado a vivir en la zona de exclusión, en una cabaña, donde ella, la mujer, que lo interpreta Susi Sánchez, decide mantener la normalidad. O sea, en ese paisaje apocalíptico, de pronto mantener como un tono de normalidad, de limpieza, de orden. Hago yoga, comemos sano, y ¿estamos locos o qué pasa? ¿No? Y llega una tercera persona, que es una ex compañera nuestra, que es Adriana Ozores, el personaje de Rose, que viene a proponernos acudir como voluntarios. Y entonces es el choque, además son dos mujeres las activas en ese caso, una la protectora conservadora y la otra la que propone la acción, y él, que se saben luego muchas cosas de él, que soy yo, Joaquín Climent, y que no deja de ser el patriarcado, pero también el centro, el eje, bueno, un reflejo también de Ahora vais a hacer recorrido por España y entráis ahora en ruta. Ahora sí. Ha estado en Madrid, pero va a pasar por un montón de lugares. Se llama Los hijos, pero hoy no es con lo que nos conecta Joaquín Climent. Viene a leernos este relato de Ainhoa Goñi, Luces, pero que habla de la vida, de la historia, del paso de los años, de los últimos días, del final del camino. Joaquín Climent, de corazón, muchísimas gracias por participar en estos relatos. Gracias a vosotros, es un regalo total y absoluto. Ainhoa, además, hacer esto, me has dado una partitura, yo solo lo he leído, pero estaba escrito, estaba ahí. Pues Ainhoa, Pachi, gracias también, muchísimas gracias. Y ahora os pedimos, como siempre hacemos en este ratito, es un momento para vosotros, para que os dediquéis a vosotros mismos, que dediquéis la máxima atención, que toméis un respiro allí donde estéis. Si estás en la cama escuchando el programa por la noche, o en un apartamento en algún país escuchando el programa desde fuera, desde el extranjero, o estás en la oficina y tienes un ratito, te pones unos auriculares y te tomes un respiro para escuchar con mucha atención esta nueva entrega de los relatos, los cuentos de Ainhoa Goñi. Hoy, Luces, con Joaquín Climent. La Cafetera presenta Viernes de Cuento, los relatos
de Ainhoa Goñi. Por fin abrí los ojos. La habitación estaba calentita y la luz de lectura encendida como siempre. Desde esa posición podía ver la lámpara del techo. Se me habría olvidado apagarla. La mesa donde seguro que estaban desparramados los periódicos de los últimos días parecía desordenada, caótica, excesiva. Sobre ella estaba mi libro, el que había estado leyendo hasta hacía un rato, unas horas, un día tal vez. No podía estar seguro. Era Novecento, de Barico. Una de mis espinas clavadas. Una de las obras mágicas que ningún productor me ofreció jamás. ¿Seguía siendo martes? Me di cuenta de que estaba en una esquina del pasillo, al otro lado de la cocina, justo frente a la puerta del salón. Al menos estaba abierta. Me encantaba mi casa. La heredé de mi madre hace 30 años, y desde hacía un tiempo me había instalado aquí, convirtiéndola en mi pequeño refugio. Es peculiar cómo nos cambia el gusto con el paso del tiempo. De pequeño esa casa nunca me había gustado. Me abrumaba el cúmulo de recuerdos, el peso del pasado. Tenía demasiados de gente que yo no había conocido. Había demasiadas vajillas de épocas pasadas, demasiados armarios ocultando fotos de gente a la que nunca conocí. De pequeño, yo lo sabría cuando mi madre no estaba. Sacaba montones de fotos en blanco y negro envejecidas. Ahí veía un pasado de sonrisas y de historias que nunca me llegaron a contar. Veía a mi madre feliz, enamorada, muy joven, siempre con vestidos de flores y el pelo suelto con graciosos mechones cayéndole por la cara. Estaba rodeada de gente que, por el paso del tiempo y mi insistencia en revisarlas, casi me parecían familiares lejanos. Pero yo no sabía quiénes eran. Me causaba fascinación. Siempre que las miraba inventaba 1000 historias. Veía a espías peligrosos y fríos en los hombres con gabardina y a los policías que los buscaban en los hombres con sombrero. Quise ver a científicas en las enfermeras con bata blanca y creí descubrir un pasadizo oculto que dirigía a un laboratorio secreto en lo que antes era la entrada a la habitación de la plancha. Me quité el peso de los recuerdos de encima y empecé a arrastrarme por el suelo. Yo no me iría sin luchar, no así. Agarré con mis dedos la esquina de la alfombra mientras notaba latir mi corazón enloquecido por el esfuerzo. Tiré fuerte y noté cómo mi cuerpo resbalaba suavemente por el suelo encerado. Estaba exhausto. Dejé de estirar y volví a mirar a mi alrededor. Mi casa seguía llena de sus recuerdos, historias que habían cambiado con el paso del tiempo. Mi madre fue sustituyendo las fotos poco a poco, casi sin que yo me diera cuenta. En la pared de la izquierda, junto a la vasija que ya nunca se llenaba de flores, había un recuerdo de periódico enmarcado de hacía 50 años. Mi madre lo colocó allí para que todas sus amigas y vecinas pudieran verlo, porque estaba a simple vista nada más entrar al salón desde el pasillo de acceso a la casa. Así ella podía contar que su hijo, el actor, el que se había pasado años cargando y montando los escenarios de otros, instalando las luces que alumbraban al resto y durmiendo la furgoneta después de hacer su mejor papel en la plaza de cualquier pueblo, se había convertido en una estrella. Sonreí feliz. Estaba rodeado de amor en forma de fotos y periódicos. Pero mi pose, ahora mismo, no podía ser más ridícula. Me horroricé solo de pensar en recibir el flash de una cámara de fotos en esa postura. Era casi infame, totalmente intolerable. Me arrastré un poco más hacia el tresillo y conseguí engancharme en el sofá más cercano y tirar de él hasta que conseguí levantar un poco la espalda y apoyarla en la pared. Qué cansado me sentía. Reuní mis últimas fuerzas y cogí el teléfono. Marqué como pude y di los datos que me pedían. Un rato después, 3 fuertes golpes resonaron en la puerta de entrada. Aún oí el cuarto y el quinto y un estruendo me avisó de que habían conseguido tirar la puerta. Oí mi nombre a voces. En un instante mi piso se transformó en una obra de teatro donde bomberos y enfermeros iban y venían sin parar por el salón. Adormilado todavía conseguí decir mi nombre una vez más, pero no les vi ninguna reacción. No sabían quién era. Suspiré. Yo quería ser recordado. Claro que quería. Pero en este país no se cuida a los artistas, no se cuida el arte, no se cuida la cultura.
Yo deseaba que mis fotos causaran fascinación a algún niño despistado que quisiera curiosear los armarios que me rodeaban. Quería que mis fotos envejecieran y que alguien me reconociera en ellas en 20, 30 o 40 años. No quería ser olvidado. Recordé mi interpretación de la Ilíada y la Odisea de Homero. Nadie olvidó jamás a ese rey poderoso, autoritario, orgulloso de la victoria. Durante años hice el papel de mi vida. Fui Príamo, rey de Troya, padre del heroico Héctor y enamoradizo París. Un papel que aún hoy en día podría recitar de memoria y casi con la misma fuerza. En ese instante me di cuenta de que esta sería mi última función. Haría el papel de mi vida. Miré a los jóvenes enfermeros mientras se afanaban en conectarme miles de cables que ya no servirían para nada. Yo ya no saldría de esta casa. Mi último teatro querido. Estos chavales no me verían sufrir. Sonreí. Me subí la sábana por el lado de la izquierda hasta que conseguí taparme el hombro. Improvisé un quitón, una de esas famosas túnicas de la cultura griega antigua. Un buen actor no necesita más. Yo no necesitaba más. Esa tela cubría mi cuerpo y desnudaba mi alma. Respiré con esfuerzo. Chicos, les susurré, todo está bien. Me miraban serios, atentos. Yo no había hecho más que empezar. Les miré fijamente. Era un público entregado. Héctor, París, vosotros debéis luchar por mí. Yo debo irme. Mis días sobre esta tierra han terminado. Tomé aire. Estaba seguro de que el tono les había impresionado. Pido a los dioses del Olimpo que os ayuden a defendernos de los griegos. ¡Parad a Aquiles!, les grité. Es nuestra guerra. Los enemigos nos atacan a las puertas de casa. Nosotros seremos recordados como héroes. Esto es Troya. Mis fuerzas sucumbieron ante este público entregado. Ellos me miraron y por fin entendieron que estaba interpretando mi último papel. Respiré hondo. El telón caía por última vez mientras mis ojos se cerraban. Les oí aplaudir mientras me iba y sonreí. Ahora sí, la obra había terminado. Thank you.